Saludos a todos, bienvenidos. En este video les estaré mostrando cómo realizar lo que es el FRP Bypass a este dispositivo que es el Samsung Galaxy A26 con Android 16. Este procedimiento lo haremos de forma gratis, así que ver el video completo para no perderse ningún detalle. Perfecto, para realizar este proceso vamos a necesitar o ocupar esta herramienta. Enlaces de descarga y demás información acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Muy bien, acá vamos a utilizar lo que es esta herramienta, la cual es nuestra propia herramienta, chicos. Para utilizarla necesitamos registrarnos o crear una cuenta, un correo con un correo y una contraseña, simple y sencillo. Acá tienen el botón de crear cuenta. Si ustedes no tienen todavía lo que es su cuenta, le dan al botón donde dice crear cuenta y crean una cuenta. También van a necesitar lo que es un pequeño token. De igual forma ahí les indica la propia herramienta cómo crear su token en el botón web y listo. Con ello van a aperturar lo que es la herramienta. Estando acá nos vamos a ir a la pestaña de Samsung. Acá nos vamos a ir a lo que es el apartado de MTP para realizar lo que es una lectura de información al dispositivo en sí. Muy bien, ¿para qué realizamos esto? Para asegurarnos de que el equipo esté en la versión de Android 16. Le damos acá al botón leer información. En el modo MTP, acá tenemos lo que es la información, tanto el binario como lo que es la versión de Android de este dispositivo, como el parche de seguridad. Muy bien, una vez confirmado que tengamos Android 16, pasamos a la pestaña de Android 16 y vamos a aplicar estos 4 pasos. Acá en el paso 1, comúnmente, generalmente les puede generar este fallo. Si ustedes repiten varias veces el paso 1 y no les funciona, necesitan lo que es un archivo extra que de igual forma se los estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Una vez lo instalen, le dan al paso 1. Esperan acá que se active lo que es el paso 1. Como ven, a mí me lanza en el dispositivo esta ventana. Vamos a seleccionar esta primera opción. Si a ustedes no les lanza esta ventana y lo deja directamente en esta pantalla, perfecto, van bien con el video, no se preocupen. Una vez están con esta pantalla, aplicamos el paso 2. Una vez encienda, lo desbloqueamos y aplicamos el paso 3. Siguiendo todos estos pasos, chicos. Aquí muy probablemente les dé fallo o les genere algún error el paso 3. Esto es súper normal. Como ven acá, se queda en aplicando paso 3 y no avanza. Esto es normal, chicos. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que no se aplicó bien el paso 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle al botón de detener y repetir el paso 2. Si por algún caso les falla el paso 2, apliquen o repitan el paso 1. Entonces acá le damos en detener, vamos a aplicar de nuevo el paso 2 porque muy probablemente no se ha aplicado bien. Esperamos acá un segundo. Una vez encienda el dispositivo, aplicamos de nuevo el paso 3. Damos acá al botón y como ven acá, de una ya está aplicando lo que es el paso 3. Le damos un segundo de tiempo a que el dispositivo encienda o inicie. Acá lo único que resta es aplicar el paso 4, aunque falta un paso muy importante que es opcional, pero que yo les súper recomiendo que lo apliquen. Muy bien, ahora acá aplicamos lo que es el paso 4, le damos un segundo de tiempo a que el dispositivo encienda o reinicie de nuevo. Vamos a darle acá un pequeño tiempo. Como les estaba diciendo, si les falla el paso 1, ustedes están repite el paso 1 y no les funciona, descarguen un archivo extra que se lo estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Una vez lo descarguen, lo instalan y de una les tiene que aplicar el paso 1. Entonces es simple seguir los pasos nada más, chicos. Perfecto. Acá hemos logrado saltar lo que es la cuenta Google. Vamos a realizar lo siguiente y es activar la depuración USB del dispositivo. ¿Esto para qué? Para deshabilitar lo que es las actualizaciones SOTA. Acá el bloqueador automático lo desactivamos. Entramos acá, seleccionamos 7 veces el número de compilación, aceptar, retrocedemos, entramos al modo de desarrollador, activamos la depuración USB y acá nos tiene que lanzar la ventanita para permitir la depuración USB. Le damos acá y permitir. Perfecto. Acá con esto tenemos activo lo que es la depuración USB y podemos ver lo que es las actualizaciones SOTA. Entonces regresamos a la herramienta, nos vamos a la pestaña de ADB, seleccionamos desactivar actualizaciones SOTA, le damos un segundo de tiempo.
a que aplique el procedimiento. Y listo. Como acá dice que ya se aplicaron, lo único que tenemos que hacer es entrar a cualquier apartado, retroceder y se desaparece mágicamente la opción para actualizar el dispositivo. Con esto nos aseguramos de que no se actualice el parche de seguridad y así por si el cliente regresa nuevamente, nosotros podemos aplicar este procedimiento gratis y volver a cobrar por el proceso. Entonces es un ganar-ganar, chicos. Perfecto. Como ven, así de fácil, rápido y sencillo es eliminar la cuenta Google al Samsung Galaxy A26 con Android 16. ¿Tienen dudas, sugerencias o inconvenientes? Háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Perfecto, chicos. Saludos, los espero en el siguiente video.